Miren, a propósito del INDEC, que fue lo que motivó a mi criterio el tema de esta paparruchada que hicieron, de yo me he visto en el exterior, bueno, todas esas cosas. Miren, la cuestión es que hay gente seria todavía, por suerte, y entonces rápidamente el domingo vi un material de alguien que además quiere ser presidente de los argentinos. Yo estoy hablando de Federico González. Hola, Construyendo la Argentina del Futuro, así se llama lo que él está haciendo, empujando, y con la idea, insisto, de ser presidente de los argentinos. Hola, Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, muchas gracias por llamarme, todo bien por acá, espero que por allá también. Sí. El tema que tuviste la gentileza de compartir conmigo es uno de los puntos de los tantos que has venido tratando, armando para presentar justamente una propuesta seria, una plataforma que ya la política ha dejado de usar hace años, ¿no? Con respecto a esto del INDEC, vos mencionás en eso que me acercaste que habría que hacer otro tipo de medición. ¿Cuál sería el enfoque que vos como presidente le darías? Bien, muy buena pregunta. Yo creo que el episodio que se vivió los otros días con algunos aspectos bastante lamentables, está planteado en estos términos. El INDEC, el índice del costo de vida, vamos a decirlo en términos simples, la inflación está medida por el INDEC y en otros países de manera similar por una estructura que tiene que ver con un relevamiento de precios sobre una canasta testigo que ha sido encuestada en algún momento lejano del tiempo. En el caso nuestro fue en el 2004. En el 2004 se hace una encuesta de hogares y en esa encuesta lo que se determina es cuál es la estructura de gastos de los hogares, después se hace un agregado y se sacan las proporciones. ¿Cuánto representa los alimentos para el gasto general? ¿Cuánto la carne dentro del rubro de los alimentos? Y así sucesivamente. Bueno, en base a eso se fija una canasta testigos con precios a ese momento. Y lo que se mide siempre es la variación de los precios contra esa canasta testigos. Pero ¿cuál es el problema? Que en el momento en que se gestó esa canasta había consumos que ya no existen, claro, y no había otros que sí existen. Bueno, concretamente en esa época la gente clase media o más popularmente compraban el diario, había un gasto importante en telefonía fija y no había tanto celular. Bueno, ahora todo eso cambió. Bueno, ese fue el delay, por eso es la pelea, si usamos el índice anterior o usamos uno nuevo. El nuevo sería del 2018, porque eso en el 2004 se volvió a hacer en el 2018. Bueno, o sea que aún cuando se cambiara, ese índice seguiría atrasado 8 años. Entonces yo lo que propongo en la era de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial es que hay que hacer un sistema de medición totalmente diferente, donde los ponderadores, el peso que tiene cada rubro, sea extraído del peso que tiene en cada familia. Dicho de otra manera, se toma una muestra representativa de hogares y en el hogar 1, por ejemplo, el alquiler pesa un 50%, porque eso pasa realmente. En la familia 2 pesa un 10%, en la familia 3 pesa un 5%. Ahora, ¿qué es lo que hace la manera habitual de medir esto? Saca un promedio y a todos le aplica como que pesa lo mismo. Pero el problema es que en una familia pesa 50 y en otra pesa 10. Claro. Yo lo que digo es que hay que hacer un índice que tenga en cuenta eso, el peso por cada unidad
de hogares respondientes. Y eso es fácil de hacer con la tecnología de ciencia de datos e inteligencia artificial y sería un índice realmente que mide lo que tiene que medir, que es cuál es el aumento del costo de vida para cada hogar encuestado. Federico, vos a su vez planteas un tema también muy interesante. Si la medición no es clara y concisa, no porque la medición no lo sea, sino porque los datos que se suministran, como bien lo acabas de explicar, nos llevan a ese terreno, bueno, todos los parámetros llevan a la duda o a la distorsión. Por supuesto, porque es como que estamos basando la economía en una ficción. Claro. Porque además, bueno, acá vamos a temas concretos de que fueron más allá de mi propuesta para eliminar este problema. Acá el problema es que los servicios que tenían un peso relativo en el 2004 pesaban mucho menos porque los servicios estaban subsidiados. Ahora no están subsidiados, o sea que lo que pesaba la luz, el gas, el alquiler y las expensas, en esa época, pongo un número arbitrario, no importa cuál es, vale como ejemplo, era el 10%, pero ahora eso pesa un 30%. Entonces, ese costo adicional que lo tiene mi bolsillo, el índice nunca lo va a reflejar. O sea que cuando se cambia la estructura de la canasta, no solamente se cambia que hay productos que ahora no se consumen y hay otros nuevos que sí se consumen y no estaban, sino que el peso que tenían en un momento ahora es distinto. Entonces eso es la sensación que tiene la gente, que no es una sensación subjetiva de me parece nada más. La sensación que tiene es que la inflación que yo tengo individualmente es mucho más que la del 1,5 o 2, bueno, en realidad la última fue del 2,8, que además es altísima. Pero la gente te dice, no, para mí no fue un 2,8, para mí fue... ¿Cuánto? No sé el número, pero fue mucho más. Y además el tema de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, porque los salarios en promedio perdieron cerca de un 20% desde que asumió Javier Milei, contra ese índice que además no refleja claramente cuál fue el aumento de precios que impactó en las familias en particular. Y ahora se viene un toque en las tarifas, por lo tanto va a impactar más aún. Por supuesto. Además, justamente algunos datos, se filtró mucha información, indicaban que el índice nuevo, el que igual sigue siendo incorrecto desde mi punto de vista, pero el que hubiese sido el nuevo, el que proponía Marco Labaña, daba el 3,5. Bueno, y además hay otro tema que yo lo calculé ayer. El primer dato de consultoras privadas es que en la primera semana de febrero la inflación creció el 2,5 en la primera semana. Si yo le aplico el mismo criterio de Milei cuando él decía la inflación estaba viajando a un 17.000%, sí. Si en una semana aumentó un 2,5, eso anualizado da 261%. Entonces, por supuesto, obviamente uno debería pensar, y quiero pensar que bueno, que fue la primera semana, después se amortiguará. Pero a lo que voy es que aun cuando fuera un 2,5, un 2,8, eso anualizado, un 2,8 anualizado está más cerca de 40 que de 30. Entonces, ¿de qué estamos hablando de que Milei terminó la inflación? Comparativamente, y sí, era terrible y ahora no es tan terrible, pero lo terrible es que antes era terrible, pero ahora, siendo lo que es peor porque mi poder adquisitivo se deterioró un 20% de que asumió Milei. Federico, no solo te agradezco, sino que te propongo que a medida que vayan apareciendo los temas y vos tenés esta propuesta presidencial 2027 y la tenés trabajado y elaborado como contrapropuesta de la realidad, lo vayamos charlando.
Te agradezco muchísimo, con mucho gusto. Estoy terminando las 100 propuestas, así que tenemos material para muchas entrevistas, siempre a disposición, y te agradezco mucho lo que siempre destaco de tu modo de entrevistar. Me dejas hablar y expresar los conceptos, y eso vale mucho. No, de eso se trata esta profesión también tan bastardeada, que entre paréntesis y un postdata final. Viste que ahora nos armaron no sé cómo llamarte, nos controlan legalmente. Sí, la gendarmería del pensamiento, una nueva gendarmería del pensamiento. Ay, qué bueno esa frase, capaz que te la robe. Sí, usala, por supuesto. No, es un chiste, la gendarmería del pensamiento. Bueno, un beso grande, Federico, gracias, Otro para vos y saludos a tu audiencia. Chao. Federico González, él está muy embalado y al menos hay una propuesta y al menos hay alguien. Vos dirás, bueno, ¿y quién lo conoce? No sé. A Milei, ¿quién lo conocía 2 años antes de ser presidente? Entonces, cuando hay gente preparada, como es este caso, después vos decidís, me gusta lo que dice, no me gusta, le encuentro alguna razonabilidad o no, pero hay que escuchar. Y creo que es parte de lo nuestro. Como yo siempre les digo, y ya voy a vos, Nico, en los programas que produzco y conduzco, sale toda aquella persona que quiera. Fíjense que por suerte yo vi con gran alegría, porque la gente de La Libertad Avanza no estaban muy decididos a dar un espacio, a poder entrevistarlo. Cuando fue el año pasado, las elecciones, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza nos dio una nota muy buena porque se expresó su pensamiento. Y eso es lo que vale, poder oír el pensamiento del otro. No importa si yo coincido o no con él, eso no tiene nada que ver. Esta práctica de escuchar, como bien señala Federico, bueno, hace al profesionalismo de cada uno de nosotros. No somos inteligencia artificial, somos seres humanos que nos venimos preparando y siempre nos va a quedar un poquito más para esa preparación, pero estamos en el camino.